Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien y bueno, este es un video introductorio a lo que son los transistores FET. Existen dos tipos de transistores FET que son los JFET y los MOSFET. Entonces, bueno, ¿qué es un transistor FET? Por sus siglas en inglés, Field Effect Transistor o transistor de efecto de campo. El término de efecto de campo se debe a que la salida está controlada por la entrada sin necesidad de contacto, solo el campo eléctrico. El bueno, el concepto de todos los transistores es lo siguiente, pues controlan una variable de salida gracias a una variable de entrada. Para el caso de los BJT, la variable de entrada es una corriente, que es una corriente de base y controla una corriente de salida, que es una corriente de colector. La diferencia con los FET es que la corriente ID no está controlada por una corriente, sino por un voltaje. Esa es la diferencia entre un BJT y un FET. Entonces, un FET es un dispositivo de tres terminales, donde un terminal se conoce como drain, el otro como gate y el otro como source. Drain, gate, source. O en español, drenaje, puerta, fuente. Así está configurado por dentro. Es decir, tenemos acá que la parte interna es un material tipo N y lo que bordea a ese material es de tipo P. O al revés, un NPN. Lo que está dentro es lo que se conoce como el canal de ese transistor. En este caso, la parte que está dentro es la parte N, entonces esto se le conoce como un JFET de canal N. Si fuera al revés, entonces sería un JFET de canal P. Este es el símbolo de un FET, en donde la flechita hacia adentro nos dice que es un material de tipo N, bueno, más bien un transistor de canal N, y si la flechita apuntara hacia afuera sería un transistor de canal P. Entonces tenemos drenaje, puerta, fuente. Y normalmente la flechita siempre se dibuja hacia donde está la parte de la fuente. Es decir, no se dibuja como tan en el centro, sino se dibuja como apuntando hacia la fuente, pues indicando de cuál sería, digamos, la fuente. Porque, por ejemplo, digamos, si yo pinto el transistor así de esta forma, pues aquí realmente no sabría si esta sea la fuente o esta fuera la fuente. Entonces normalmente se dibuja con la flechita, así, así, así y así. Y ya sabemos que la flechita que esté más cerca al terminal, esa sería la fuente. Entonces, ¿para qué se utilizan los JFET? Esos se utilizan para circuitos digitales, se utilizan en amplificación, tienen buena estabilidad y manejan impedancias grandes. Es decir, pues gracias a la ventaja que tienen estos dispositivos, que vamos a mirar cómo se polariza estos transistores. Entonces, lo primero es lo siguiente. Vamos a hacer el voltaje gate source igual a 0 y vamos a hacer variar el voltaje BDS, voltaje drain source, como muestra la figura. Entonces, para entender todo esto, lo primero pues es lo siguiente. Aquí borro esto. Aquí trazo, digamos, el transistor. Entonces aquí dibujo el material tipo P por acá, el material tipo P por acá. Entonces, sabemos que al ser esto de material tipo P y la parte interna de material tipo N, pues esto es un diodo. Esto es otro diodo. Lo mismo para los de abajo. Entonces, esta es la fuente, que es la parte Church. Este es el gate y este es el drenaje. Entonces, el voltaje gate Church al ser igual a 0 significa que tanto gate como Church están conectados entre sí. Pero como este es el drenaje, entonces entre drenaje y fuente tenemos una batería que es voltaje drain Church, supongamos que es igual a 2 voltios. Es decir, tenemos esta configuración. ¿Qué es lo que hace pues esta fuente? Lo que hace esta fuente justamente es atraer los electrones que son portadores libres del material tipo N y los va a jalar hacia la parte positiva, creando pues esta circulación de electrones en este sentido. Pero la corriente convencional va en el otro sentido y eso se le conoce como la corriente ID. Ahora, ¿qué está pasando? Pues resulta que los diodos de arriba están polarizados en inversa. Vamos a dibujar acá un diodo de arriba
y ese diodo de arriba está polarizado en inversa con 2 voltios, 0 voltios. El diodo de arriba, pero que es el espejo, pues está también polarizado en inversa, pero de esta forma con 2 voltios, 0 voltios. Mientras que los dos diodos de abajo no están polarizados. ¿Por qué? Porque resulta que la parte negativa de la batería influye más sobre el terminal o sobre sobre los cátodos de los diodos de abajo que la parte positiva. Por eso es que los diodos de abajo no están polarizados. Entonces, justamente en los dedos de arriba son los responsables pues, de que exista algo que se conoce como una zona de emporecimiento bastante grande que va a estrangular el canal. Entonces, ¿cómo se estrangula? Pues de la siguiente forma. Cuando un diodo está polarizado en inversa, pues hará que esa zona de emporecimiento sea grande. Entonces, digamos que esta es la zona de emporecimiento del diodo de arriba de la izquierda y esta es la zona de emporecimiento del diodo de arriba de la parte de la derecha. Cuando voltaje drain source se hace más grande, entonces esta zona de empobrecimiento pues se va a empezar a hacer mucho más grande tanto para el diodo de arriba de la izquierda como para el diodo de la derecha. Entonces, entre más grande sea esa zona de empobrecimiento, pues la región la región del canal N se va a hacer más pequeña, se va a hacer más estrecha y por lo tanto va a llegar un momento en el que esa región se va a estrangular. Resulta que aquí tenemos una gráfica, y esa gráfica pues justamente es el voltaje drain source y la corriente drain está en función de ese voltaje drain, está en función de ese voltaje drain source. Entonces, antes de que se estrangule el canal, pues empieza a crecer el voltaje BDS y de forma lineal o casi lineal empieza a crecer la corriente drain. Por lo tanto, a esto se le conoce como la región óhmica. Pero llega un momento en el que el voltaje BDS va a ser igual a un voltaje, llamémoslo BP1, en donde así hagamos crecer el voltaje drain source, la corriente no va a crecer. Aquí vamos a llegar a una corriente que se conoce como IDSS, que es una corriente que estaba por el fabricante, que es la corriente máxima que soporta este transistor en el canal N. Y aquí llegamos a una región de saturación. ¿A qué? Pues a un voltaje justamente VGS igual a 0. Y a eso se le conoce como la región óhmica. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hacemos lo siguiente? Bueno, lo primero es que es lo que yo acabo de explicar, justamente está resumido aquí en la parte de arriba. Entonces, la región de empobrecimiento crece porque los diodos están polarizados en inversa, como muestra la figura, los de arriba. Entonces, con BDS igual a 0, pues aquí prácticamente tenemos esta polarización. Esta sería la curva de la corriente ID en función del voltaje drain source. Entonces, antes de llegar a este BP, pues la corriente va a ser variable. Y cuando llegamos a un voltaje después de BP, pues la región se va a estrangular y por lo tanto vamos a tener una corriente constante. ¿Qué pasa, digamos, si el voltaje gate source es menor a 0? Pues aquí, digamos, la cosa cambiaría. ¿Por qué? Aquí tenemos otra vez el transistor. Digamos la parte P, la parte P. Aquí dibujamos los diodos tanto el de arriba como el de abajo. Entonces, al tener un voltaje negativo, digamos aquí tenemos esta polaridad más menos voltio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el diodo de abajo está polarizado en inversa con 1 voltio, 0 voltios. Aquí tenemos el mismo voltaje que estamos haciendo antes, el voltaje ejemplo, es decir, 2 voltios igual a voltaje drain source. Entonces, la diferencia potencial entre este punto y este punto, pues justamente son 2 voltios, ¿sí? Pero como la diferencia potencial entre este punto y este punto son 0 voltios, significa que la diferencia potencial entre este punto y este punto son de 3 voltios. Por lo tanto, el diodo de arriba está polarizado en inversa con 3 voltios y los diodos de abajo están polarizados en inversa con 1 voltio. ¿Qué significa? Pues que con 2 voltios aquí en voltaje drain source, la zona de empobrecimiento
del diodo de arriba va a ser mucho más grande que en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a alcanzar rápidamente pues esa región en donde el canal N prácticamente será estrangular. Entonces, pues, digamos, con menos 2 voltios, perdón, con un voltio negativo, aquí en el gate source, pues vamos a tener esta gráfica. Esta gráfica entonces está dando con un VGS igual a -1, a -1 voltio. Y digamos con menos 2 voltios tendríamos esta gráfica de acá. Y con menos 3 voltios tendríamos esta gráfica de acá. Es decir, aquí tenemos diferentes tipos de gráficas o curvas para diferentes valores de voltaje VGS. Es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, lo que yo he hecho es que esta región lineal se conoce como la región óhmica. Y pues esa región óhmica pues prácticamente es una resistencia RD, pues ya que la relación entre BP y la corriente, perdón, el voltaje BDS y la corriente ID prácticamente pues es un comportamiento lineal. Es decir, que esa RD es lo mismo que RO, donde RO justamente es la resistencia con BGS igual a cero. Es decir, esta sería, digamos, la resistencia RD a un voltaje diferente de cero. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que en la medida en la que varía el voltaje gate source, también está variando la corriente ID. ¿Y cómo varía? Pues varía de esta forma. Entonces, aquí vamos, cuando VGS, digamos, este sería el voltaje VGS. Entonces, un ejemplo, cuando voltaje VGS es igual a 0 voltios, que justamente es el de acá arriba, pues tenemos que la corriente ID es la corriente IDSS. Cuando el voltaje VG es, digamos, igual a 1 voltio negativo, entonces digamos que tenemos la de acá. Un ejemplo, cuando es igual a menos 2 voltios, entonces digamos tenemos justamente acá. Cuando es de 3 voltios negativo, digamos tenemos esto acá y aquí lo que estamos viendo pues es una curva que no es una curva lineal, sino es una curva de tipo parabólica. Esta curva justamente está gobernada por una ecuación que se conoce como la ecuación de Schottky, que justamente es esta. Y quitemos la gráfica, en donde la corriente ID es una función del voltaje VGS. Y bueno, la corriente ID depende de ese voltaje. ¿De qué más depende? Pues depende de IDSS, que este es un parámetro que da el fabricante del transistor, y BP también es un dato que da el fabricante del transistor. En caso de que nosotros no tengamos acceso a la hoja de datos de ese dispositivo, pues eso es fácil medirlo. ¿Cómo lo vamos a medir? Aquí en Proteus. Un ejemplo. Vemos aquí, yo le di play a la simulación y lo que yo estoy viendo, en primer lugar, es que para obtener el valor de la corriente, digamos, IDSS, lo que hacemos nosotros es hacer variar este voltaje drain source, hacemos variar hasta que veamos que la corriente no va a seguir creciendo. Un ejemplo, supongamos que nosotros llegamos a 20 voltios y de los 20 voltios para arriba esto no va a seguir creciendo, esto se va a quedar ahí quietico, ¿vale? Entonces esta sería la corriente IDSS, es decir, 10 miliamperios. Aquí ponemos acá IDSS igual a 10 miliamperios. Entonces, ¿cómo hacemos aquí nosotros para obtener ese voltaje BP? Entonces, el voltaje BP se da cuando la corriente ID prácticamente es igual a cero. Entonces, si nosotros hacemos un estimativo de decir que la corriente IDSS sobre 20 es prácticamente una corriente aproximadamente igual a cero, entonces ahí podemos hacer como un estimativo para el voltaje BP. Entonces, ¿cuánto sería IDSS sobre 20? Entonces sería 10 miliamperios sobre 20, pues es lo mismo que 0,5 miliamperios. Entonces, con esos 0,5 miliamperios que nosotros tenemos en la corriente ID, entonces ese 0,5 nosotros lo reemplazamos justamente acá. Es decir, que cuando es decir, nosotros estamos haciendo variar el voltaje VGS. Cuando nosotros llegamos
a un voltaje VGS en donde la corriente ID es prácticamente 0,5 miliamperios, ya sabemos que IDSS es de 10 miliamperios, entonces aquí despejamos el voltaje BP y el voltaje BP pues va a ser ese voltaje que nosotros vamos a utilizar para construir esta gráfica. Esa es una forma, digamos, de trazar la gráfica o la podemos insertar, digamos, en una graficadora y pues ahí tenemos esta gráfica de el transistor, ¿vale? Entonces aquí vamos a mirar en el Proteus, digamos, ¿qué pasa, digamos, si aquí yo pongo esto de 0,1 voltio en el voltaje gate source? Entonces de 10 miliamperios bajamos a 0,11. Entonces aquí incluso nosotros podemos hacer esto en Excel. A ver si nosotros tenemos un comportamiento exponencial. Aquí tenemos 0,11. A ver si abre Excel. Ya, entonces digamos aquí, con 0, perdón, con 0 tenemos aquí 10 miliamperios. Con menos 0,1 tenemos 8,11. Con menos 0,2, a ver, veamos cuánto tenemos. $6,41, vea todo lo que cayó. Con menos 0,3, a ver cuánto daría. $4,91. Después aquí, digamos, lo que nosotros podemos hacer es, digamos, intentar graficar esto. Entonces podemos aquí, sería el voltaje VGS y este sería la corriente ID. Intentar graficar esto, entonces aquí insertar gráfica. Aquí vamos a este gráfico. Entonces, pues, digamos, observen, más o menos esto sería como una especie de curva. Así aquí, digamos, estamos viendo la curva. O sea, no es una línea recta tan marcada, sino más bien es una curva. Entonces, bueno, esa es la variación de el voltaje. Perdón, esa es la variación de la corriente del diodo en función del voltaje. Y bueno, este era realmente pues un video introductorio de cómo funcionan los FET. Y bueno, espero que este video haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.